GR, mi nombre es Juan Manuel y hoy vamos a hablar de la nueva Benelli 752S. 750 centímetros cúbicos, 2 cilindros, eso es lo que significa, más allá que la cilindrada real es 754 y la SD es de Sport, porque obviamente estamos hablando de una Naked deportiva. Este modelo evidentemente o claramente está inspirado en la Monster de Ducati y las MV Agusta Brutale. Toma un poco del diseño de cada una de las dos, lo ha mezclado obviamente con su propio diseño, ¿no? Está inspirado en esos modelos y realmente ha logrado algo sumamente interesante en cuanto a diseño y en cuanto a prestaciones y calidad. La calidad, las prestaciones y la terminación de esta moto realmente son palabras mayores. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos hablando de una moto que tiene una horquilla delantera Marzocchi totalmente regulable de 50 milímetros, algo mucho más robusto de lo que vemos en la competencia. Hablemos de motos italianas, hablemos de moto japonesa, por ejemplo. Moto italiana, ¿con qué compite? Con la 797 de Ducati. Compite entre comillas, porque obviamente estamos hablando de valores que nada tienen que ver, pero en cuanto a performance son muy similares. La salvedad gigante que tienen es en cuanto al peso, que es en lo que peca Benelli, de que siempre sus motos están unos kilos por encima de la competencia, sea del país que sea. Ahora, por ejemplo, utiliza horquilla Marzocchi de 50 milímetros contra 43, que utiliza 43 milímetros en una horquilla callada invertida, regulable, que utiliza Ducati. Y ni hablar la horquilla, por ejemplo, que utiliza la Yamaha MT-07, que es una horquilla telescópica convencional, algo que realmente se ha quedado en el tiempo, algo que se le critica muchísimo a la MT-07, y ya debería sustituirla por lo menos por una horquilla invertida para modernizarse un poco. Ahora, entrando un poquito en qué peca, por qué peca con el tema de los pesos. Bueno, con respecto al peso, y esto lo vemos por ejemplo en el Yamaha R1, que tiene la versión S, que es la estándar, la versión R1 y la versión R1M, y en lo que se diferencia, más allá que la M tiene horquilla, suspensiones Hollins electrónicas, diferencias son que sustituye el aluminio y el acero en varias partes de su modelo, de la moto, el aluminio, el acero y el plástico, lo sustituye por magnesio, titanio y fibra de carbono. Y con eso logran obviamente disminuir el peso. Una moto de altísima performance como la R1, la gente lo pide y bueno, y está. La R1M tiene todo eso, por supuesto tiene un costo muy superior. Entonces de esta manera nos dan una moto con muy buena performance que excede por supuesto los límites de cualquier persona normal que la vaya a comprar, y también nos da la tope de gama con lo máximo que se puede encontrar en el mercado. Bueno, obviamente en esta moto no tenemos fibra de carbono, no tenemos titanio, tenemos aluminio y acero, básicamente. Y si bien el cuadro, por ejemplo, es de acero y de caño tipo reticulado, igual que utiliza Ducati, hay una gran diferencia en cuanto a al costo de desarrollo, ¿no? El costo de producción no, sino con el costo de desarrollo. ¿Por qué digo el costo de producción no? Porque utiliza mucho más acero, mucho más peso, o sea que al utilizar más acero y más peso, en definitiva termina costando más el cuadro de Benelli. Pero el desarrollo, que es donde los ingenieros hacen cada cálculo y cada inclinación de cada uno de esas piezas, el largo, las soldaduras, etcétera, está pensado para que sea
sumamente resistente con el mínimo peso, y eso realmente tiene un costo muy alto para desarrollarse así. Y Ducati ha ido desarrollando los cuadros y ha evolucionado, desde cuadros que viene de hace mucho tiempo desarrollando y evolucionando y mejorando y alivianando. Y en este caso Benelli, este es el primer cuadro que utiliza para este modelo, y si bien es similar al de la TNT 300 y demás, son cuadros que no tienen un desarrollo en el tiempo. Y tampoco busca Benelli, obviamente, ser la moto más liviana, porque claramente, vuelvo a decir, todos sus modelos están excedidos de peso. ¿Excedido de peso por qué? Porque estamos hablando de una moto que está alrededor de los 225 kilos de peso, cuando Ducati está con el 797 en 180 kilos. O sea, tenemos una diferencia de 40 kilos, que es realmente mucho. Estamos hablando de más de un 20% de lo que pesa la moto. Lo que nos termina, obviamente, opacando un poco los números en cuanto a aceleración y frenada, porque estamos teniendo que mover una masa contundentemente más pesada. Ahora, pasemos al motor, que es lo que más me gusta a mí, hablar de mecánica y performance, sobre todo de los motores de las motos. Este motor se parece mucho al de la MT-07. ¿Y por qué? Porque utiliza el cigüeñal calado a 270 grados, lo que hace que los pistones se acompañen y generen un sonido muy similar a de un motor en B. Volvemos a decir, esta es una moto que tiene una inspiración muy grande en la marca Ducati, y que se vea como una Ducati y que suene como una Ducati es un combo muy interesante, sobre todo si estamos viendo frenos Brembo, horquilla Marzocchi. Es una moto muy interesante. ¿Qué diferencia hay? Bueno, estamos hablando de que Benelli está alrededor de los 225 kilos y Ducati está en 180. O sea, hay una diferencia de más de un 20%, es mucha la diferencia. Pero es verdad que el centro de gravedad está muy abajo en esta moto. Entonces, en la inclinación, no es una moto que inclinamos y sentimos que se nos va al piso. La diferencia la vamos a notar en cuanto querramos correrla para atrás o moverla, que la Ducati es una bicicleta realmente livianísima. Bueno, este motor, al tener el sistema crossplane, lo que pasa es que los pistones, en vez de ir los dos juntos para arriba y para abajo, como hace la TNT 300, la BN 302, el TRK 502, lo que hacen es ir acompañándose. No es como por ejemplo el del Z650, que uno va para arriba y el otro va para abajo. Cuando uno está en punto muerto superior, el otro está en punto muerto inferior. No, en este caso se van acompañando. ¿Para qué sirve eso? Bueno, uno, para que suene parecido a un motor en B, que si lo escuchamos un motor en B en cámara lenta hace papap, 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 papap. Y si escuchamos rápido, se escucha prap, 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 como si fuese más parecido a un mono cilíndrico, pero con una explosión extraña, ¿no? Pues se escucha ese prap, 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 porque claro, son dos explosiones que están muy juntitas. Eso obviamente nos da, por un lado, un pico de torque mejor. ¿Y por qué da un pico de torque mejor? Porque nosotros tenemos en la primera explosión un pico de torque. Cuando está bajando, antes de llegar, aprovecha el impulso de la primera para tener el segundo pico, y ese segundo pico supera el primero. Entonces eso nos da un torque superior. Y es muy notable. Nosotros agarramos un Z650 y agarramos un MT-07, que son motos que pesan más o menos lo mismo y de misma cilindrada y características parecidas, lo único que difieren es el crossplane. Notamos que la diferencia en los medios y los bajos es muy contundente a favor de Yamaha, justamente por el sistema crossplane. Y la otra ventaja que tiene es que al haber más tiempo entre la segunda explosión y otra vez la primera, porque tenemos la primera y la segunda muy juntita, la segunda a la primera tenemos un espacio más largo. Eso es realmente algo muy virtuoso cuando nosotros estamos en una curva acelerando. ¿Y por qué? Porque la moto, la rueda,
no gira como con un motor eléctrico que es permanente la energía, ¿no? Da empujones. Por cada explosión es un empujón. Ahora, ¿qué pasa? Cuando viene ese empujón y nosotros estamos acelerando al límite, hace que la rueda patine. Entonces se desengancha. Y si tenemos las explosiones muy juntas, con muy poco espacio una de la otra, se desengancha y empieza a derrapar la moto. Ahora, con esto logramos un efecto y que fue buscado a propósito por Honda cuando generaba en sus motores 500 de MotoGP antiguo, y le llamaba Big Bang a este tipo de motores por gran explosión y justamente por esa agrupación de dos explosiones que generan un pico de torque superior. También lo que buscaban era esto, que existe ese espacio muerto donde la rueda que ya se desenganchó y está patinando se vuelve a enganchar. Eso funciona como el ABS. Cuando nosotros frenamos, tenemos freno ABS, apretamos el freno a fondo, la rueda se clava, suelta, se clava, suelta. Bueno, cuando se clava está frenando y cuando suelta nos permite maniobrar. Y con esto es igual, nosotros aceleramos y nos permite maniobrar. Más allá que si vamos a modelos de mayor potencia y de líneas más elevadas, ya contamos con las ayudas electrónicas. Tenemos una asistente con una IMU de 6 ejes que sabe la inclinación que tiene la moto, que sabe que puede medir la potencia, que puede mandarla a la rueda porque detecta cuando la rueda empieza a querer patinar. Y en ese caso ya no sería importante esto, ¿no? Estamos utilizando por ahí un sistema muy mecánico que se usaba cuando la tecnología todavía no estaba desarrollada. Pero bueno, esta moto no tiene control de tracción ni nada de eso, tampoco lo necesita, y este sistema le viene muy bien. Lo que hace que sea un motor muy explosivo, que tiene mucha fuerza, mucha energía en sus medios y en sus bajos, que revoluciona muy bien porque es un motor super cuadrado, no es como el TRK 502 que es un motor cuadrado. Y con esto me refiero a lo siguiente: nosotros en un cilindro lo que podemos hacer en un motor cuadrado es la misma altura y el mismo diámetro. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una carrera muy larga por cilindros grandes como esto, que son 754 centímetros dividido 2 cilindros, lo que pasa es que la carrera se hace demasiado larga y la velocidad del pistón se eleva muchísimo por cada vuelta de cigüeñal, lo que hace que pueda revolucionar un poco. ¿Por qué? Porque a las mismas revoluciones, si nosotros tenemos una carrera corta, la velocidad del pistón disminuye mucho. Entonces podemos hacer que el motor revolucione más. Con la misma velocidad de ida y vuelta del pistón revoluciona más. Y como la potencia es torque por revoluciones, si nosotros tenemos cilindros más chiquitos, revoluciona más, tenemos más potencia final, más velocidad final. Ni más ni menos. En este caso, por ejemplo, el motor de Benelli, el TRK 502, es cuadrado. Tenemos una carrera muy larga, lo que hace que no revolucione mucho, y por eso con 500 centímetros cúbicos estamos en 48 caballos, cuando hay motores de 500 centímetros cúbicos que tienen bastante más potencia. ¿Y dónde está el truco? En eso. Pero ¿cuál es la ventaja del carrera larga? Que tiene más torque a bajas revoluciones. Los carrera larga tienen muy buenos bajos y medios, carecen de altos. Los carrera corta, a medida que acortamos la carrera, mejoramos los altos, se mantienen los medios, pero los bajos empiezan a caerse. Ahora, con 750 centímetros cúbicos, el sistema crossplane, nos podemos dar el lujo de hacer una carrera corta y tenemos buenos bajos, buenos medios y buenos altos. Por eso este motor realmente es una joya. Buen torque, buena potencia, buena velocidad final, muy buena salida. No nos sentimos que cuando la estamos usando tengamos que ir en un régimen muy alegre, porque realmente la moto tiene muchísimo empuje a medios y a bajo, y un régimen bajo. Así que vamos a ir en cambios altos y sintiendo que la moto realmente tiene una aceleración contundente. Así que sí, es una moto que realmente recomiendo muchísimo. La estuve esperando mucho. Hoy por hoy, no hace mucho compré una Kawasaki Z900 y no me voy a pasar a esta. Una, porque hace poco que la compré, después son cosas totalmente diferentes, pero es una moto que realmente me gusta muchísimo, que sin duda compraría, y creo que en algún momento la voy a terminar comprando porque la ficha técnica realmente me enamoraba
y cuando la vi y me encontré con el grado de terminación que tiene, y ustedes lo van a ir viendo en las imágenes, por ejemplo, la pata del caballero, la muleta, la pata de cabra, es en sí mismo una obra de arte, porque nosotros estamos acostumbrados a ver un caño recto con un patincito y un palito con una bolita en la punta, un resorte y nada más. Y acá estamos viendo algo con una forma mucho más diseñada, con un diseño y una terminación diferente, la calidad de la pintura y demás, y en cosas tan simples como eso, la pata de cabra. Los pedalines tienen una goma muy mullida que hace que no nos transmita para nada las vibraciones del motor que no vibra absolutamente nada, y uno por ahí tiende a pensar que el Crossplane es un motor que tendría que vibrar más, sin embargo no vibra absolutamente nada. La Royal Enfield 650 tiene el mismo sistema Crossplane y es increíble la suavidad que tiene, todavía es más suave porque claro, tiene una relación de compresión mucho más baja, obviamente una potencia muy inferior y demás, lo que hace que también sea un motor más suave. Ahora, con respecto a Ducati, ¿qué podemos decir del motor diferencia? Bueno, Ducati refrigerado por aire, está refrigerado por líquido, lo que nos permite lo siguiente: un consumo menor y un desgaste menor. ¿Y por qué voy a ser muy breve con esto? El motor, cuando está caliente, consume menos combustible, y si no, se dan cuenta ustedes cuando arrancan una moto que tiene carburador, que tienen que ponerle el cebador para cerrar la entrada de aire y que el efecto Venturi haga que absorba más nafta. Cuando el motor está frío, cuando se calienta, sacamos el cebador. ¿Por qué? Porque necesita más combustible. En la moto refrigerada por aire, cuando nosotros vamos en la autopista, el motor se enfría mucho. Sobre todo si vamos a un régimen, si vamos a 100, 120 km por hora, que el motor no va exigido, pero va extremadamente refrigerado, se enfría muchísimo. Cuando es refrigerado por líquido no pasa eso. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiado caudal de aire, el termostato se empieza a cerrar y empieza a circular más refrigerante dentro del motor y va trayendo de a poco refrigerante del radiador, así que mantiene los 85, 90 grados casi permanente. Y por otro lado, con la temperatura los metales se contraen y se dilatan. Cuando el motor se calienta mucho, el pistón tiende a ajustarse más dentro del cilindro. Cuando se sobrecalienta suele pasar que se clava, porque el pistón empieza a ser más grande que el espacio que tiene, se termina clavando y ahí hacemos un desastre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros mantenemos siempre la misma temperatura, se va a asentar de una manera muy pareja con holguras muy similares. Y no va a pasar que cuando se calienta va a haber más roce y cuando se enfría va a haber más holgura, lo que hace que termine haciendo que los motores refrigerados por aire consuman aceite. Y no es porque tengan problemas con los aros, ni problemas de diseño, ni nada por el estilo, sino que eso, cuando los motores están fríos, hay más holgura y hay más facilidad para que pase aceite entre los aros. Por otro lado, Benelli, igual que Yamaha, el motor Yamaha es prácticamente idéntico al de Benelli, así que por eso lo comparo más con el de Ducati. Benelli tiene doble árbol de leva, 4 válvulas por cilindro. Ducati tiene solamente 2 válvulas. Y el sistema demodrómico, que es muy interesante porque no utiliza resortes, y eso hace que ahorre un poco de la energía que está el motor usando para apretar los resortes, con este sistema de horquilla que realmente funciona muy bien y que evidentemente la patente debe ser muy cara porque no se está utilizando en ninguna otra marca. Pero bueno, nada, existe esa diferencia, 2 válvulas con 4. Hoy motores de 2 válvulas prácticamente no hay, excepto motores muy económicos de marcas chinas. Ya la 821 tiene 4 válvulas y es por eso que en Ducati la 821 con la misma cilindrada, 4 válvulas más compresión, básicamente con esas dos cosas hace que tenga prácticamente un 50% más de potencia, y utiliza refrigeración líquida porque claro, más potencia, más temperatura
ya refrigerado por aire se nos hace muy difícil de controlar. Así que eso. En cuanto a potencia y torque, estamos hablando de Benelli 77 caballos, 8500 vueltas, contra 73 de Ducati. O sea, estamos hablando de un motor más potente y más chico. 803 centímetros cúbicos contra 754. Ahí viene mucho también el tema de las válvulas, ¿no? Y con respecto al torque, 69 Nm de la 797 contra 67 de la Benelli 752. Ahí estamos prácticamente igual. Y con respecto a la MT-07 estamos en 73 caballos a 8750, sí, un poco menos, prácticamente lo mismo que la 797, pero claro, estamos hablando de un motor más chico, el más chico de los tres, y 67 Nm, más o menos lo mismo que la competencia. Así que bueno, en definitiva, con esto vamos cerrando. Y lo otro que tiene muy interesante es interesante entre comillas, y digo por qué entre comillas, ahora lo aclaro. Tiene el sistema antirrebote del embrague. Y para los que no saben de qué se trata, uno por ejemplo viene en sexta, rápido, quiere hacer un rebaje, aprieta el embrague, espera, el motor baja de revoluciones, pone quinta, suelta el embrague, sin dar el golpe de acelerador. ¿Y qué pasa? El motor está acá abajo en revoluciones y la caja necesita este régimen de revoluciones. ¿Y qué pasa? El motor tiene que hacer este movimiento instantáneamente, aumentar las revoluciones rápidamente, porque nosotros cuando soltamos el embrague se pega y automáticamente se equilibran las revoluciones. El problema es que nosotros soltamos de golpe, por supuesto un rebaje súper mal hecho, y la rueda empieza a saltar, empieza a rebotar, se quiere clavar. ¿Y por qué digo entre comillas que este sistema está bueno? Porque tenés que ser muy mal piloto y tenés que realmente tener una animosidad de maltratar la moto para hacer esto, porque todos sabemos que nosotros cuando vamos a hacer un rebaje tenemos que dar un golpe de acelerador. ¿Para qué? Porque nosotros venimos en un cambio a este régimen de revoluciones y nos vamos a ir a un cambio más alto que necesita un régimen más alto de revoluciones. Entonces, cuando apretamos el motor, el embrague y desacoplamos, no permitimos que caiga la vuelta encima más para que exista esta distancia. Lo que hacemos es dar un golpe de acelerador para irnos acá. Cuando soltamos el acelerador, ahí soltamos el embrague y se acopla a este régimen y van cayendo los dos juntos. Así es como debe ser. Y si uno realmente cuida la moto, le gusta hacer rebaje, pero la cuida, lo hace así. Y hacer rebaje no está mal, por supuesto, que si la moto tiene el corte a 8500 vueltas y nosotros vamos a 8000 y hacemos un rebaje y la subimos a 9000, va a ser destructivo, obviamente, ¿no? Ahí la inyección no va a poder cortar para cuidar el motor que no se pase de vuelta, porque lo vamos a estar pasando de vuelta igual. Pero vuelvo a decir, tenés que tener ganas de romper la moto, ¿no? O ser muy, muy descuidado, no saber lo que estás haciendo. Así que bueno, pero bueno, este modelo tiene embrague antirrebote. Así que, lógicamente, también estamos hablando de un tablero TFT, algo que estamos viendo ahora en todos los modelos, que cambia con día y noche el gráfico automático. Este modelo tiene medidor de combustible, cosa que no pasa con la Ducati 797, que es realmente algo que yo no entiendo. Tiene marcha engranada, cosa que no pasa con Ducati 797. Entonces estamos hablando de una moto que tiene muy buen equipamiento, un motor que rinde lo mismo, sí más pesado, pero con un precio que no tiene nada que ver y una calidad muy buena. Vuelvo a decir, no quiere decir que diga que Ducati y Benelli están a la misma altura, pero sí estamos hablando de modelos que tienen motores muy similares en cuanto a prestaciones, componentes muy similares en cuanto a calidad. De hecho, la horquilla delantera es superior a la de la 797 por la robustez, no por otra cosa, y de hecho está sobredimensionada, así que no es que lo necesite, pero sí es superior. Y bueno, en varias cosas es superior al MT-07 o a la Z650, muy superior en cuanto a frenos, muy superior en cuanto a suspensiones, ¿no? Más allá que
la suspensión trasera, el basculante es muy pesado y el amortiguador es Sach y es solamente regulable en precarga, o sea, la tensión, la presión que le hacemos al resorte con esas dos tuercas que tiene. Así que bueno, de esta manera concluimos con el informe. Si te pareció interesante y le das un like, fantástico, porque eso hace que YouTube entienda que el video es interesante y lo muestra un poco más. Si no te pareció interesante, le puedes dar un dislike sin ningún problema, justamente para que YouTube tampoco lo muestre. Si vos considerás que no es un video interesante y digno de ver, puedes darle un dislike tranquilamente. Así que bueno, de esta manera concluyo con el informe. Te mando un gran abrazo desde acá de Argentina. Me encantaría saber de dónde estás viendo el video, así que si tenés ganas de comentarlo, me gusta muchísimo saber de dónde ven el canal. Concluimos con esto y nos vemos en el próximo video de Triple R.